Vamos a conversar en esta oportunidad con una buena amiga y una gran board member que se llama Claudia Bobadilla. Claudia es chilena, es abogada de formación. Ella hoy día es la presidenta de un directorio de un grupo de empresas. La subsidiaria de ella es Syntac. También es directora de otra empresa que se llama Aeropuerto Nueva Pudahuel. Y ha tenido una figuración muy importante desde hace muchos años. Tal vez de la saca nueva, es de las primeras directoras del Banco Santander y de muchos otros lugares muy interesantes. Ella es parte del Consejo Advisory Council del Harvard Business Review y también es Fellow Advanced Leadership Initiative de la Universidad de Harvard. La gracia de Claudia también es que ella ha tenido dos roles. Ha sido expositora del BMP y también fue originalmente parte de nuestro alumni. Entonces, con ella vamos a tocar temas muy humanos, donde vamos a tratar de indagar cómo ella llega a esa posición de directora. Y también abordar algunas temáticas que me interesa particularmente con ella conocer, ¿no? El tema de las conversaciones va a ser uno de los grandes temas, conversaciones dentro del board. El segundo, el tema de la anticipación. Y por último, el tema de la sostenibilidad, cómo incorporar la sostenibilidad, nuestro desafío más urgente tal vez como humanidad al mundo de la empresa. Así que espero que disfruten y que tengamos una muy buena conversación con ella. Primero, agradecerte. Me siento muy honrado de que estés aquí, de verdad. Ah, Y, y nosotros tenemos estas ganas de poder influir en el mundo de la gobernanza. Ese siempre fue el anhelo original de de tomate. Tomate, ¿no? De Tomate, de poder ser un gran orquestador de conversaciones respecto a gobernanza, Ujú. que nace de una insatisfacción importante, sobre todo de quienes veníamos del mundo corporativo, que era en su época Pedro Pellegrini. ¿Tú conociste a Sí, sí, Pedro? sí. Y yo, en que más bien llegamos a eso por tener un punto de vista muy distinto de la experiencia que nos tocó vivir en nuestros directorios comunes. Y en esa de decir, bueno, ¿por qué un conjunto de personas inteligentes en general, muy bien preparadas, con buena preparación, hacen tan mal la pega? O sea, por qué destruyen valor? ¿O por qué no agregan el valor que finalmente están encomendados fiduciariamente a hacerlo? ¿Ah? Eh, bueno, pero finalmente agradecerte que estés acá y preguntarte cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy día. ¿Qué hace que estés aquí, además de ser amiga y muy cariñosa con mis pedidos? Bueno, gracias por esta conversación de introducción, Sergio. Encantada de estar en este programa, lo voy a llamar. Esta nueva iniciativa para conversar sobre gobiernos corporativos. Yo creo que ese es el gran tema. ¿Y qué es lo que hay detrás de ese gran titular que son los gobiernos corporativos? Yo partí en un momento en que los gobiernos corporativos eran radicalmente diferentes a lo que hoy son, positivamente lo que han ido evolucionando. Mi primera posición como directora de empresa en el Banco Santander fue hace 18 años Fíjate. atrás. Y llegué a ese lugar cuando había muy pocas mujeres. Yo creo que habían 4 Ya mujeres. estaba la Sofía, la Lucía Santa Cruz, ¿está? Lucía estaba en el directorio, estaba Susana Tonda y habían 2 nombres que ahora no recuerdo, de mujeres Claro, destacadísimas. Santander es excepcional en eso, ¿no es cierto? Más bien de haber Sí, fue incorporado muy, a la fue, mujer. fue muy, o sea, la Coca Edwards, por ejemplo, fue muy pionero en Mm. incorporar mujeres, pero había muy pocas mujeres en los directorios de las empresas listadas en bolsa. Vamos a usar ese Sí, espacio de referencia. Y, y llegué en particular a ese lugar por una expertise que es poco habitual en el mundo de mi profesión. Yo soy abogado,
que es la expertise en el mundo de las tecnologías. Y en ese Sí. contexto, para un banco, y en particular para el Banco Santander, la fortaleza, la robustez tecnológica es uno de sus pilares estratégicos, y estaban buscando incorporar en el directorio a una persona que tuviera esas habilidades, más una decisión bastante visionaria. Estamos hablando de 18 años atrás de Ana Patricia Botín, de incorporar mujeres en todos los directorios del banco, en todas las posiciones, ubicaciones geográficas en el que un banco tiene operaciones. Tú venías de acuerdo yo, de una experiencia más gremial, no era exactamente gremial, Venía una experiencia ejecutiva como directora ejecutiva, ejecutiva de País Digital, país digital. Ya. y eso era una conexión directa con el mundo de las tecnologías digitales. Vamos así entrando a los subconjuntos dentro de las País tecnologías. digital es una iniciativa que nace cuando Esa ¿es iniciativa, iniciativa de gobierno o es no, privada? esa iniciativa la inició don Agustín Edwards Ya. en conjunto con la otra iniciativa grande que tenía, que era la Fundación Paz Ciudadana. Ah, ¿Te fíjate, son recuerdas? coetáneas en su origen, En su origen, ya, en su temporalidad, en su temporalidad. con objetivos distintos, y esta tenía en particular como propósito eh, discutir, conversar sobre algo que era nuevo. ¿Qué año estamos hablando? Yo entré Principio de a los País 2000, Digital en 2001, y como directora ejecutiva. como directora ejecutiva, y País Digital debe haber llevado unos 4 años previos de funcionamiento. Entonces fue una decisión de parte de él y de su vicepresidente, Fernando Flores. Por eso me acordaba yo de Fernando en esa. Fernando tenía un rol junto con don Agustín relevante. Qué notable la comunión de esos dos personajes tan distintos, ¿no? Y que es todo lo que uno extraña Claro. o desea que ocurran hoy, ¿no? Sí, Que personas con que puntos una sus de vista talentos. ideológicos distintos, tan distintos, con trayectorias existenciales tan diferentes, Claro. tengan la generosidad y la visión de decir: tenemos que tener un espacio donde entender qué significa que nuestro país tenga una infraestructura de tecnologías digitales de vanguardia, porque eso va a permitir un desarrollo para el país que, si no lo tiene, va a quedar en las antípodas ¿Y tú por qué de su decidiste entrar ahí? ¿Por qué? Porque, claro, tú con tu background de abogado, ¿qué te hace? ¿Qué- qué- esto cómo parte más atrás. cómo logras hacer ese salto? Porque Ah, tampoco es tan trivial el que te no pongas es como directora trivial. ejecutiva de País Digital. ¿Tú dices el salto hacia el directorio No, no, o no. cómo llego al mundo de ¿Cómo las llega al tecnologías? mundo de la tecnología? Claro. Porque yo siempre tengo una característica que me he dado cuenta que ¿Quisquilla? ya es un sello de mi personalidad, Sí. más que busquilla, que sí, un sentido de curiosidad permanente. Curiosidad. ¿Ah? Esa es una mejor palabra que Y, quisquilla. y dentro de la curiosidad, explorar territorios que son poco comunes para el mundo de mi profesión, pero para la vida en general. Siempre ando tratando de buscar nuevos espacios de exploración. Y en ese momento empecé a leer, como todos leíamos en esa época, esta gran revolución tecnológica que estábamos viviendo, que era la llegada de Internet. eh, y cada vez que uno, voy a usar la palabra de moda, manifiesta, Ya. la manifestación, quiero aprender de esto, me llegó la invitación de Florencio Utrera, que Florencio fue el gran responsable de que Internet en su dimensión académica llegara a Chile, con una corporación que se llamaba Reuna. eh, y Florencio me invita a ser secretaria de actas del directorio, algo que los abogados hacemos. Yo era bien junior en esa época. eh, y esa entrada de tomar una posición que uno diría no de glamour, fue un espacio de tremendo aprendizaje, porque esa otra característica mía, yo creo que siempre hay que ir aprendiendo desde cualquier espacio donde se abre la oportunidad, y eso me conectó con todo el mundo de los ingenieros y de los expertos en ciencia de la computación, porque ahí solo trabajaban ese tipo de profesionales, y ahí aprendí no solo el dominio del lenguaje técnico, aprendí de qué se trataba Internet, qué es lo que estaba detrás de eso, desde la tecnología, pero también desde las posibilidades que iba a abrir al mundo y a abrir a nuestro país. Y luego Reuna vende el proyecto de Internet a Telefónica, Ya. quien desarrolla el Internet comercial a través de una empresa que te recordarás que se llama Terra.
Tierra, claro. Eh, Muy, muy importante. y en esa transición, porque son varias cosas, tú sabes que es todo un sistema de Sí, cosas que van claro. ocurriendo simultáneamente, un estudio jurídico que fue de los, yo te diría, más pioneros y también visionarios en atraer clientes del mundo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de información, y por lo tanto de Internet, que era Filippi Irarrázaval, Fíjate, ¿no? Pulido, que estaban todos juntos en ese momento como socios, me invitó a trabajar con ellos como abogado externo para atender a sus clientes del ámbito tecnológico, ¿ah? Por este background que yo había formado en Reuner. Mira qué Y interesante. uno de sus clientes era Telefónica, Ya. su división de Internet, y en un momento tuve que tomar la decisión de si seguía dentro del estudio jurídico o me iba a trabajar dentro de Telefónica en su filial de Internet. Y ahí apareció algo que ha marcado también mi desarrollo profesional, que es trabajar con, en la empresa. Entonces tomé la Claro, decisión. y también el arrojo de tomar riesgos, ¿no es cierto? Porque sin duda hay que incorporarse a áreas que uno no domina naturalmente y que obviamente tiene la avidez y la curiosidad de abordarlas y de aprenderlas también. Y me parece que ese es un sello tuyo de tomar riesgos, de aventurarte, ¿no? Bueno, si tú lo dices, Yo creo. esas cosas mejor que las diga el No, tercero, porque yo lo tomo como un elogio. sí, no, sin duda, como un elogio, porque claro, y siempre me ha parecido que la posición de secretaria, tuvo secretario del directorio, es una posición crítica y Cada vez más en los crítico. boards que a mí me ha tocado como ejemplos de emular, esas posiciones son como especies de factotum, ¿no es cierto?, que van articulando y armonizando y ayudando al chair entonces, desde ahí, esta deriva son saltos, como yo lo veo, ¿no? Saltos de Sí, cierta osadía, interesante por esa por ponerlo en reflexión. algún término. No, pero muy interesante el punto que levanta sobre los secretarios de los directorios. Y particularmente en el día de hoy. Ser secretario de directorio, yo cuando comencé, lo te digo, recién había salido de la universidad, estaba recién titulada, eh, te permite no solo registrar, y eso es una práctica, de registrar bien lo que ocurre en una sesión, sino que te permite entender del negocio de esa organización, sea pública o privada, o del trabajo de la organización pública y del negocio en el sector privado. Y ciertamente en Reuna me ocurrió eso. Me escucha, entiende, pregunta si es curiosa, se conecta Claro, con no te quienes vas a trabajan poner a ahí. escribir cosas que no entiendes, ¿no es Absolutamente. cierto? O sea, Entonces, ahí fue esa entrada al mundo de las telecomunicaciones, al mundo de Internet. Y ese es un espacio al que yo le tengo mucho afecto, porque a raíz de este trabajo en Terra me tocó entonces te interactuar. fuiste a Telefónica. Me fui a Telefónica, tomé Ya. la decisión de no quedarme dentro de un estudio jurídico tan prestigioso Claro que y habría sido una zona de confort, y lo habría hecho muy bien también, bueno, the road not taken, como sí, diría Frost. lógico, Eh, exactamente, pero pero entre esos dos caminos, en ese momento tomé ese. eh, y ¿y me ahí permití. te tocó trabajar más cercanamente con Fernando Flores o no? No, 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 no. porque Fernando también le tocó trabajar bastante con Telefónica. No sé si Entiendo que sí, pero en otra en dimensión. otra dimensión. Estaba más arriba, más importante, Fernando. Mm. Pero a mí me tocó un desafío tremendamente interesante para también nuestra profesión como abogado, que es hacer algo nuevo. ¿Ah? Generalmente uno viene a interpretar, a aplicar, a analizar, a aconsejar en base a un cuerpo normativo existente. Y cuando aparece una nueva regulación, es un placer para los abogados porque como que se renueva la profesión, porque uno tiene que asesorar, aconsejar e interpretar esas nuevas regulaciones. Entonces, esto no se trataba ni siquiera de una nueva regulación porque no había regulación. Esto se trataba de una tecnología emergente que iba a transformar al mundo, como lo transformó. Por lo tanto, había que crear toda la arquitectura jurídica, legal, para el despliegue comercial de esa tecnología. Entonces, tuve el rol de ser fiscal de esa compañía tempranamente y eso me permitió conocer la industria de telecomunicaciones, conocer a las ¿Cuánto personas. tiempo estuviste ahí? Estuve poco tiempo porque ahí me llegó otra curiosidad, Ya. que ¿2 años? 2 años. Que pareciera que es un periodo bien mágico, 2 años, ¿eh? Fue mágico porque además fue con este boom
y con el desplome que ocurrió 2 años después Claro. de la burbuja tecnológica, eh, fue un año, no diría que para nada suficiente, porque después sigue País Digital, donde estuve 6 años, eh, y ahora estamos con una nueva revolución. Entonces, es un continuo de revolución tecnológica, entonces el aprendizaje no se termina nunca. Pero te digo, fue fundamental porque va creando como ciertas identidades complementarias a tu trayectoria o a tu formación profesional, en este caso como abogado, ¿Y tú que creo crees que es que eso fue fundamental. lo distintivo de este Ah, grupo de personas en el Banco Santander? o sea, ciertamente, ellos Ya. querían, bueno, mujeres, ya estaban con esa decisión de incorporar mujeres, pero no es incorporar mujeres, uno no anda incorporando mujeres a ningún lugar, uno anda incorporando mujeres que tengan Competencias, ciertas talentos. competencias Claro. que cada organización requiere en su momento, y en este caso era la dimensión tecnológica. Que era una caja negra en esa época, ¿no es cierto? Esto de hablar digital, si hoy día sigue siendo de alguna manera una incógnita y un devenir insospechado y con todos los elementos de la incertidumbre dispuestos, en esa época Era muy era poco muy precario. conocido y además hay una gran diferencia. Si uno ve lo que ocurre hoy día, los niveles de velocidad de cambio, de impacto, cuando uno habla esto de las curvas exponenciales de esta nueva disrupción tecnológica que es la inteligencia artificial generativa y luego lo que ya estamos hablando de la artificial general. Internet es como llegar a un lugar seguro, no podría decir si uno compara Mm. mirando con retrospectiva. Pero en ese tiempo, ciertamente, era una conversación muy de especialistas. Y quienes no eran especialistas en el tema no entendían de qué se trataba esto. Lo que, por supuesto, es una limitante, porque para la robustez, el desarrollo, la capacidad de innovación, de generación de valor de las empresas, el entender qué significa la incorporación de tecnologías digitales es fundamental. Hasta el día de hoy hemos seguido conversando sobre lo que es la transformación digital dentro de las compañías. En cambio, hoy día cuando tú hablas del fenómeno, de la irrupción de esta nueva transformación tecnológica que es la inteligencia artificial, te das cuenta de que en todas partes hay una oferta de conocimiento gratuito, pagado, en editoriales. La conversación está presente en las horas de comida, en las discusiones familiares, en las discusiones de amigos. Entonces, es distinto en el sentido de eh, el ancho de banda de oportunidades para poder aprender hoy día Sin sobre duda. esta revolución. Ahora, esa experiencia tuya, esa primera experiencia, entiendo yo, en empresas abiertas, o que Mm. están sujetas a un régimen distinto, ¿no es cierto?, mucho más regulado. Sí, Eh, ¿Qué de esa experiencia? Porque, y corrígeme si no estoy en lo correcto, yo creo que el Banco Santander, el ámbito de ese directorio es un ámbito relativamente restringido en el sentido de que no necesariamente es la que elige al gerente general. Me parece que el gerente general viene más bien de una estructura corporativa más amplia y su ámbito es un ámbito más local, pero que ejerce la autoridad en ese contexto no tradicional de lo que podría ser lo que hoy día puede ser tu presidencia en Sintac, ¿cierto? Que mm, ese es un directorio que tiene la potestad, por llamarlo así, de cambiar a quién es la persona que va a dirigir no es así necesariamente. yo diría que para ser lo más precisa posible, cuáles son las dinámicas de los gobiernos corporativos, hay que mirar las temporalidades. ¿Ah? Estamos hablando de un banco, y podría ser cualquier otra empresa de hace 18 años atrás en Mm. su conformación de gobierno corporativo y en los roles que ese gobierno corporativo o en las responsabilidades que tenía. Eh, los temas de sucesión de talento siempre han estado gestionados, incluso hace 18 años atrás, Ya, por el board. ¿Ah? Ahí no hay una diferencia. ya. Las decisiones que vienen o venían, porque eso también ha cambiado, yo no puedo hablar por el Banco Santander de hoy, que tenían que ver con decisiones, por ejemplo, de desarrollos tecnológicos. Claro, eso tú los tienes que tomar mirando a la organización Sin duda. completa, Pero porque son existía la inversiones grandes. autonomía en lo esencial que Y lo hace esencial, claro, y una cosa esencial es el nombramiento del CEO del CEO. de la ¿Y compañía. qué te gustó y qué no te gustó de esa experiencia? ¿O qué es lo que más te gustó de esa experiencia, para ponerlo en términos más positivos? Ah.
No, pero también podría responderlo de la otra Sí, manera. A mí en general me gusta todo. ya. Lo que no me gusta también me gusta. No puedo decir que no me haya gustado nada, puedo decir lo contrario. Primero agradecer la confianza que Estaba Vittorio en esa época ahí, ¿no? sí, era un directorio de lujo. Claro. Bueno, tienen un directorio de lujo actualmente también. Tienen un muy buen gobierno corporativo. Eh, Primero yo creo que siempre el agradecimiento cuando uno es muy joven, tener la oportunidad y no ha tenido experiencia en una posición de directora de empresa, que uno le abran la puerta y le den la oportunidad. Sí, Lo agradezco cuando hace 18 años atrás no habían el desarrollo de carrera como directora o director de empresas que hoy día hay. ¿Ah? Eso, claro. Y también un beneficio interesante la vitrina que te da, ¿no es cierto? Porque no es una institución de segundo orden, es una institución muy importante y claro, en una industria sí, muy importante que es la bancos financiera. más importantes del país, Claro. bueno, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿Cuántos directores eran? 9 directores. 9. Eh, Por Aprendí, lo que me tuve un decías tú, gran, 5 mujeres, 4 mujeres, no, éramos 2 mujeres, 2 mujeres. dos Ah, ya, mujeres, ya. Lucía y yo. Ah, ya, ya. Pensé que te habías sido. Estaba la coca, no, pero esa era una. No, yo, las mujeres que te nombré eran las mujeres que Era. estaban en otros Ah, ya te directorios en ese entendí que momento. era. O sea, habían como 5 directoras Ah, en empresas en ah, Chile. y la Estamos, Susana Tonda, estamos hablando del resto de las pocas mujeres que que estaban había en presentes. esa época, habrían 10 mujeres, estoy exagerando, Mm, porque siempre creo que tenemos espacio para crecer más sí. las mujeres en el mundo de los directorios. Yo te diría que una de las cosas fundamentales es un gran mentor que tuve ahí, que fue Mauricio Larraín, presidente del Ah, sí, directorio. ah. Sí. Hoy día como presidenta de un directorio recuerdo Buen muchísimo presidente. la cantidad de aprendizajes que tuve, Mauricio, sin siquiera pensar que en algún momento me iba a tocar ocupar la presidencia de un directorio. Gran presidente de directorio. La estructura de tan buena calidad de gobierno corporativo hace 18 años atrás, que hoy día se está recién formalizando de alguna manera Claro, en cuáles son esas mejores prácticas de gobierno corporativo. Ustedes hacen un trabajo magnífico en eso, hay otras organizaciones que están trabajando en formación para directores, en actualizaciones permanentes. Por lo tanto, llegué a un lugar que ya tenía un conjunto de prácticas claro. tremendamente robustas, sólidas y con mucha visión de lo que significa armar y conformar un buen gobierno corporativo. Claro, Mauricio, y creo que te tocó dentro de mi espacio de conocimiento. Yo creo que un muy buen profesor, porque también mezcla esto de ser abogado, de conocer, por lo tanto, la importancia de la forma, de la tradición que encarna finalmente un directorio, y de conocer de negocios. O sea, es poco común encontrarse con personas que además tienen un carácter tan afable. ¿No? Tremendamente, una completitud como ser humano, Muy porque grande. no hablo como profesional, como ser humano, en la ética, en sus conocimientos técnicos, en la Sí. forma de gestionar las buenas Tú conversaciones. sabes que en esa época que yo decidí no volver al mundo corporativo, yo tenía 48 años, fui a hablar con Mauricio, que estaba seguramente en esa posición. Y me dijo, no, dijo, yo creo que estás muy joven, me dijo, para que para que te salgas del mundo corporativo y te dediques y que te dediques al mundo de los directorios. Es otra etapa de tu vida, me dijo. ¿No? Y no le hice caso, pero me pareció siempre, y me recuerdo mucho de su consejo, porque a él yo lo consideraba mucho. O sea, no, era una persona con la que me tocó estudiar en la universidad y éramos relativamente coetáneos, un poco mayor que yo, pero a quien respetaba yo mucho y claro, su consejo me dejó bien descolocado porque lo mío era muy existencial. O sea, yo no quiero más mundo corporativo, quiero hacer cosas distintas, pero me dijo, yo creo que es poco temprano. No le hice caso, pero tuviste un gran maestro, ¿no? Un gran maestro y tuve grandes maestros también y maestras de directorio, ¿ah? Que sí te veían un track record y una experiencia que también me permitió, de la que me permitió aprender y también entregar una, no quiero llamarlo frescura, porque eso de la frescura, que es la frescura, pero sí de poder intercambiar y aportarles a ellos una dimensión
que era nueva en esa mesa, una conversación distinta. Claro, ¿Mm? tú traías lo nuevo, ese sin duda. Claro, todos traemos algo nuevo, Sí, pero esto pero era... no, muy nuevo, muy nuevo. ¿Ah? Y o sea, de esa experiencia te quedó gustando. Te dijiste, esto es algo en que yo puedo aportar, que puedo aprender, que puedo conocer mundos nuevos, que me permite también, me imagino, como parte del conjunto de fuentes de ingresos, soportar la propia vida y la urgencia de tener recursos para el quehacer diario. No, la verdad que no tuve esa reflexión. No tanto. No, porque yo te diría que esto de planificar el desarrollo profesional o la carrera ¿Ya? es algo que yo he hecho muy recientemente. Hace un año y medio que dije, a ver, ¿de qué se trata esto planificar? Porque como yo he sido más bien el driver que me ha guiado es el de la curiosidad, y ese driver me llevó a espacios tremendamente gratificantes en todos los sentidos, en los sentidos materiales, que como tú lo pones, en los sentidos del aprendizaje, en el sentido de las relaciones. Nunca me senté a hacer una planificación de mi carrera, a dónde quería llegar, a qué edad. Y la vida me fue llevando a distintos lugares. Yo me acuerdo, tuve que renunciar al banco porque en ese momento mi expareja fue nombrado embajador en Londres, y nos mudamos como familia a Londres por 4 años. eh, y no habían directorios a distancia, además habría sido una complicación y Sí. bastante poco elegante estar en una embajada y al mismo tiempo estar en un directorio de una empresa privada. Por lo tanto, dejo el banco. Ya había armado un proyecto nuevo, seguía con País Digital, pero la partida a Londres me impedía también seguir en una posición ejecutiva, pero ya estaba entrando en el área científica. Esa era la nueva curiosidad que tenía. Entré por el mundo de la astronomía y había formado una red a la que luego se unió la Universidad del Desarrollo para poder allegar, voy a usar ese término, el conocimiento científico avanzado en ámbitos principalmente de astronomía, de cambio climático, al mundo empresarial, y ahí habíamos formado la red de alta dirección, que era algo que me permitía, porque era una organización sin fines de lucro, eh, Me acuerdo de ella. hacer desde Londres. También tuvo su importancia, ¿eh? Como, Sí, apenas que hasta el sí. día de hoy me Y encuentro. de ahí nace esta participación tuya. Nunca, no podría decir cómo se llamaban, pero cosas de astronomía. Hay una que me acuerdo yo que estaba, no sé si sigues todavía, una en Australia, otro en Estados Unidos, no sé si. Bueno, ahí aparecieron de nuevo esa curiosidad por entrar en el mundo de las ciencias, abrió el que un día recibiera un llamado de teléfono, que por supuesto dije número equivocado. En ese momento no te llamaban por WhatsApp, todavía estábamos con el celular, que fue una invitación a unirme como trustee, parte del Board of Trustee de la Asociación de Radioastronomía de Estados Unidos, Ya, mira que qué tenía... curioso, ¿eh? Curioso, sí, o sea, lo tú dices, se equivocó de número, yo no soy físico, no soy astrónomo, soy un simple abogado que está viviendo ahora en Londres. Em, pero no era tan extraño, porque lo que tiene esa organización es una organización que administra la infraestructura de astronomía que Estados Unidos tiene en distintas partes del mundo. Ah, Y uno de esos proyectos relevantes es el Radio Observatorio ALMA, acá en Chile, donde tú sabes, es un consorcio entre Europa, Japón, Taiwán y Estados Unidos. Estados Unidos tiene la mayor participación, que se mide el número de antenas que están desplegadas en ALMA, y necesitaban una directora, trustee en ese board, y me invitaron a participar. Y necesitaban que no fuera precisamente ni física ni astrónoma, ya. pero que tuviera conocimiento ¿Y que de... fuese chilena Y sí, querían a alguien ya, de Chile, y, y que tuviera conocimiento de relacionamiento con comunidades, que era algo que yo ya también estaba estabas bastante empezando? prematuramente a explorar, Ya. y estuve prácticamente 10 años, bueno, lo máximo que se podía estar, y ahí aprendí de ciencias. eh, Qué notable escuela ese, de haber sido esa, ¿eh? Imagínate, yo lo único que tengo que hacer de aquí, y lo hago todos los días, es agradecer, Sergio. Y eso permitió entrar
sumar a lo tecnológico, porque la tecnología es una cosa y las ciencias son otras, y aquí estábamos hablando de investigación científica dura y pura, como es la astronomía, de ponerme en contacto con otras redes científicas, y ahí aparece Australia con CSIRO, que es la organización de investigación científica aplicada más importante de ¿De Australia. astronomía? No, ellos tienen... Científica en general. Sí, pero con verticales muy relevantes, minería, por ejemplo, Claro. agua, conservación de ecosistemas naturales, todos desafíos que nuestro país tenía y tiene, y por lo tanto me conecté con ellos, y cuando regresé de Londres me invitaron a participar en su Y directorio. este board of trustees era de qué número de personas? Entonces, No, ese era grande, estaban todas las universidades americanas. o sea, es más bien como un consejo. Es un consejo donde Tiene una parte ejecutiva, me imagino. tiene un muy buen equipo ejecutivo, y donde lo que tú haces es como un aval, es una garantía de que las decisiones que se están tomando desde la estructura administrativa y ejecutiva Ya. son Como decisiones. una especie de sounding board, una cosa así. Sí, 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 sí. Ya, ¿qué diferencia Estás garantizando. le harías tú en esa estructura de gobernanza con la tradicional que conocemos nosotros de un directorio? Quieres más bien un consejero, pero tu poder de veto, si bien existe, confías o delegas principalmente todo en la administración. ¿Ah? Ese consejo no es el responsable de tomar todas las decisiones estratégicas. Sí es responsable de nombrar al CEO, es una decisión tremendamente importante. Sí, también responsable en temas de definición y construcción del presupuesto, pero hay una relación, yo te diría, menos cercana al management de lo que hay en los directorios, sin entrar a ser en los directorios micromanagement, Claro. que es otro de los desafíos que tienen los gobiernos corporativos. Eh, Y estas eran cuatro sesiones, 10 sesiones, 4 sesiones cuatro al año. sesiones en el año. En general, los boards internacionales sesionan 4 veces al Y año. pareciera razonable, ¿no? ¿Qué Eh, experiencia tienes tú en este concierto? Porque a mí parece que hay como dos temas que en general están como poco abordados en el mundo de la gobernanza, que a mí me preocupan. Uno es la frecuencia, frecuencia que en general está muy asociada a la actividad y que por lo tanto eh, focaliza o privilegia mucho el corto plazo, ujú. porque vas casi con el ciclo de la Sí, sí. actividad, ¿cierto? Y el segundo es la cantidad de miembros que tiene el board, ¿no? Porque cuando son muchos, y va a ser parte de la segunda parte de esta conversación, a mi juicio va perdiendo la capacidad de constituir este equipo de pares que efectivamente sea un equipo, que tenga algún grado de fiato como equipo. O sea, Ujú. podría ser un equipo deportivo, un buen equipo de voleibol, ¿cierto? Es un equipo, ¿cierto? No es trivial de que sean 5, que sean 4, que sean 8. ¿Ah? Sí. Esas dos dimensiones, ¿qué piensas tú al A ver, respecto con tu experiencia? yo creo que como hay distintas formas de hacer paella, hay distintas paellas, hay distintas fórmulas para los directorios. ¿Ah? Depende de la empresa, depende del contexto en el que esa empresa se encuentre. Y acabo de llegar el año pasado a una formación de actualización de directores en el IE, en conjunto con el Instituto de Directores, y fue re interesante escuchar la experiencia de una directora del BVA, eh, científica, había trabajado en el CERN, eh, en Ginebra, eh, y su experiencia respecto a cómo estructurar las sesiones y la cantidad de sesiones Ya. y el trabajo de comité fue bien interesante, porque ellos, la mejor fórmula que les ha resultado, te pongo un ejemplo, porque podemos ver al menos tres modalidades distintas, eh, es la de tener 2 días, un día y medio completo de trabajo profundo. El primer día, que es en la tarde, un buen encuentro con un buen invitado o invitada a hablar de algún tema
particular para hablarlo en profundidad, como un deep dive en un tema. Por ejemplo, vamos a hablar de cuáles son los sistemas de inteligencia artificial que en esta industria, voy a poner el ejemplo de lo que ella hablaba, que era el banco, BBVA, en la industria financiera, tienen sentido y en qué tiempo y de qué manera desarrollar una estrategia de implementación de inteligencia artificial. Y al día siguiente sesionaban toda la mañana un almuerzo de pausa y en la tarde podían hacer el wrap-up de los acuerdos más relevantes. Es un formato que lo he estado viendo que empresas europeas tienen, ocupan bastante. Luego tiene el formato de lo que estábamos conversando de las reuniones 4 veces al año, que son reuniones muy bien estructuradas, donde la agenda y los documentos preparatorios para la reunión te llegan un mes antes, estamos hablando de eso. Entonces tú tienes la posibilidad de entrar en mucha profundidad, de hacer preguntas antes del De proceso, prepararte, de anticipar. aclaratorios, de anticipar, de pedir más información. Por lo tanto, cuando tú llegas a la reunión, realmente llegas no a leer los documentos, sino que a discutir en base a sus documentos con presentaciones muy bien estructuradas, con un uso del tiempo no solo eficiente, sino que de calidad del tiempo, y por lo tanto las intervenciones, y uno mismo se ve desafiada a, a hacer mejores intervenciones y a ocupar tu espacio de tiempo Muy orientada a los acuerdos, muy buscar. bien. Y claro, más que acuerdos a tomar las Tomar las decisiones, decisiones. porque pueden haber decisiones en las que no vas a tener acuerdo, pero Lógico. sí orientado a tomar las decisiones que la compañía necesita para poder operar Todo el y acopio de información y los hacer. tiempos necesarios, Exacto. de manera que todo este detalle no está. Ahora, si tú me preguntas a mí ese formato de los 4, en que ahora estoy en un directorio que sí tiene este formato de 4 sesiones al año, creo que sí es relevante el trabajo intermedio de comité. ¿Ah? Cuando no es una empresa que por ley tenga la obligación de tener un comité de directores, creo que es una buena práctica eh, el conformar un comité mensual eh, cuando no tienes la obligación por ley de tenerlo, como son estos casos de compañías que no están sujetas a regulaciones como la de tener un comité de directores. Y la tercera modalidad, que es la nuestra, ¿ah? La que prima en nuestro país, que es la del directorio mensual, eh, yo creo que, o sea, no creo, coincido contigo, que está bastante orientada en un 90% a la contingencia, a la reportería de lo que ya ocurrió, porque tú estás revisando los resultados Hacer un poco forénsica. del mes anterior. Afortunadamente ya estás incluyendo como buena práctica la proyección del mes que viene al cierre, que generalmente es el mes donde estás sesionando, por lo tanto estás juntando el mes que ya ocurrió y el mes que va a terminar en esa sesión, pero todavía nos falta tiempo en la agenda para darle más trabajo y más pensamiento y una conversación eh, con más perspectiva de largo plazo. ¿Ah? Y en ese contexto, lo que nosotros hemos integrado ahora en el directorio que es Syntax, que me toca presidir, es dejar el tiempo, agregar un almuerzo, después que hemos terminado la agenda del directorio, para poder conversar con agenda sobre cuáles son esos temas de mediano y largo plazo que tenemos que estar mirando. Y a eso agrego el funcionamiento de los comités. ¿Ah? Los comités son tremendamente relevantes. Ahora, tremendamente relevante también no llenarnos de comités, porque eso le quita mucho tiempo, porque requiere dedicación de la administración, Claro. y la administración tiene un mandato, tiene un presupuesto que cumplir, tiene una serie de obligaciones, responsabilidades, y si tú los tienes permanentemente en comité, le estás quitando un tiempo que es tremendamente valioso para la performance de la compañía. Entonces, tener mucha claridad de acuerdo a la compañía y al momento en que esa compañía, los desafíos que esa compañía enfrenta, cuáles son los comités adicionales a los legales, a los obligatorios, estoy hablando de nuevo en el grupo de empresas listadas en la bolsa, ¿Y con qué frecuencia, seguramente? que son comités distintos a los de riesgo y a los comités de directores, como por ejemplo un comité de estrategia, sostenibilidad,
yo creo que sostenibilidad y estrategia tienen que ir en un comité, en un solo comité, no dejar sostenibilidad solo, no me gusta a mí eso, que sostenibilidad tiene que conversar muy bien y hacer un match muy sólido con la estrategia de la compañía. Si una compañía está en un estrés financiero o en un turnaround o en un proceso de reestructuración financiera o en un aumento de capital, tener por un periodo de tiempo definido y acotado un comité de finanzas también es una buena medida. Por lo tanto, creo que ahí hay que ser flexibles y decir, bueno, ¿qué comités voy a tener de manera permanente? ¿Con qué periodicidad? Yo creo que trimestrales es una buena periodicidad. ¿Y cuáles son aquellos comités ad hoc Claro. que yo necesito? Porque tengo ciertos desafíos muy puntuales donde necesito la mejor inteligencia y tiempo, porque la inteligencia está en el directorio, pero es el tiempo Profundidad. para dedicarle a ese tema. Claro, yo creo que tú apuntas a algo que a mí me parece que es esencial en este concepto muy tomate de lo que nosotros tratamos de hacer, que es este equipo, ¿no es cierto? Este equipo de personas. Somos personas, ¿ah? Sí. Y tenemos todas las restricciones y la maravilla de ser Homo sapiens, ¿ah? Y yo creo que la inteligencia artificial, yo creo que nos va a hacer resaltar aquellos aspectos que nosotros hemos tratado de competir con los algoritmos de competencia que no vamos a tener ninguna posibilidad de ganar felizmente y tendremos que abocarnos a aquello que es propiamente humano, ¿ah? Ujú. Y lo humano se construye con tiempos, con capacidad de, como tú tienes, como comentabas, de tener un almuerzo, de estos 2 días, de tener ciertos espacios con una cierta aspectos muchas veces lúdicos, ¿ah? En que se van creando las confianzas, tú vas conociendo qué tipo de observador es el otro y cuando llegan a determinados puntos decir, ah, yo entiendo por qué esta persona dice lo que dice, pero eso requiere, eh, al estilo más maturana, ¿no es cierto? Esto es un afecto recíproco, ¿no es cierto? El afecto Claro. societati, que resulta una cosa como muy lejana, al final es el amor entre que hay algún grado de afecto común, que estas personas que comparten muchas veces obligaciones y que no tienen, y felizmente así ocurre, miradas parecidas, son capaces de amalgamar este equipo, ¿no? Claro, sí, tú entras en algo que, bueno, recordaste al maestro Humberto Maturana, que es que lo humano se construye a partir de la conversación. ¿Ah? Esto de conversar nos habilita para desplegar nuestras potencialidades humanas y también esa misma conversación es la que permite que exista la inteligencia artificial. Hay una conversación distinta que es con una máquina, donde tú vas entrenándola. Bueno, vamos, si quieres entramos en ese tema de cómo Este, funciona y por lo tanto el input de esa relación hombre-máquina es la que va permitiendo a los sistemas aprender. aprender, por ejemplo. Entonces, el tener buenas conversaciones, o sea, primero el tener conversaciones es relevante, el cómo ir sofisticando esas conversaciones en el sentido no de complejizarlas, sino que sofisticarlas para que resulten en conversaciones que agreguen valor al directorio, que permitan la libre expresión de las distintas perspectivas y aproximaciones que hay a los temas en la mesa del directorio, que no haya temor a disentir, donde todas las opiniones son relevantes. Al final vamos a tomar un acuerdo donde algunas de ellas pueden no sentirse representadas, pero que no invalidan el acuerdo, que es una cosa distinta, porque Correcto. esa aproximación distinta ha sido escuchada, reflexionada, la misma capacidad que tiene esa perspectiva distinta de modificar su posición y sumarse al acuerdo. Bueno, el tener buena calidad de conversaciones en la mesa del directorio y en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja, con los hijos, Ahora, con los amigos, es tanto. ¿no crees tú que nosotros, bueno, particularmente uno de mis socios que es de Sangüesa, tú conociste a Sí, claro, Carlos, claro. eh, al final la vida son conversaciones, ¿no es cierto? Pero el arte de conversar, la capacidad de conversar, la, la, la disposición, el modo de estar, perfecto, de tener estas conversaciones, eh, a mí me parece que hay un tremendo déficit, por lo menos en mi experiencia,
como director. ¿Ah? Tenemos conversaciones muy básicas. ¿Ah? Eh, no siempre con la profundidad que corresponde, y tengo la impresión de que el marco jurídico, que es un marco jurídico que además en Latinoamérica es bien común, en este derecho romano que establece esta ley de sociedades anónimas, eh, con esta, a mi juicio, como fuera de foco de entender qué es lo que es un directorio y cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las responsabilidades de la administración en un sentido más moderno. Perdemos la capacidad de poder enriquecer esta conversación. O sea, ¿cómo se hacen buenas conversaciones? Y a ti como chair de tu directorio, ¿cómo orquestas? ¿Ah? Uno tiene buenos émulos en este sentido, pero creo que ahí es, ¿cómo logras que cada uno de tus directores logre participar de esa danza, ¿no es cierto?, que es la conversación, que se atreve a compartir cosas que probablemente no tiene todavía todos los fundamentos necesarios Ujú. para efectos de sostenerlo, pero en virtud de las confianzas recíprocas, él o ella se siente con la necesidad de aportarlo porque le parece que es relevante y el equipo lo verá si que resulta o no. ¿Cómo se hacen esas conversaciones con esa candidez y la capacidad de hacer buenas preguntas, etcétera? ¿Cómo Yo logras tú creo hacerlo? que no hay una receta mágica, ahora como se habla de la bala de plata, ¿Mm? para obtener eso, sino que son distintas variables que de manera simultánea, como un sistema, van confluyendo, van habilitando más bien el tener buenas conversaciones. Una de ellas es la construcción de relaciones, ¿no? ¿Mm? De crear confianza, el respeto y la apertura dentro de una mesa para poder conversar en esas condiciones, ¿no es cierto? Con respeto ante el disenso, con respeto a las posiciones distintas, con respeto a las trayectorias distintas, a los conocimientos técnicos, el respeto al conocimiento técnico, el respeto a la discusión racional también, porque estamos hablando de algo relevante que hay que traer a las discusiones, que es la racionalidad a la hora de tomar decisiones y no la emocionalidad a la hora de tomar decisiones. Entonces, la construcción de relación para llegar a esa mesa es importante y sí que en eso hay que invertir tiempo, Hay ¿no? mucho tiempo. Las relaciones no nacen porque te conozco, nos tomamos un café y pasamos un rato juntos, hola, ¿cómo? No, hay que invertir tiempo para construir relaciones y ese mismo tiempo hay que construirlo desde el directorio y al presidente del directorio, a la presidenta, le toca mucho mucho de su responsabilidad también construir esa muy buena relación con la administración, con el CEO o la CEO de la compañía. Luego, segundo, yo creo que nosotros hemos empobrecido tremendamente nuestras conversaciones porque hemos acudido a algo que debería ser un soporte, pero no el centro de la conversación, que son los famosos PowerPoint. El PowerPoint es para mi gusto, es el letal para poder conversar. ¿Ah? Pareciera que ahí está todo, y miro hacia allá porque estamos todos mirando la pantalla, Y no nos como miramos que ahí entre está esta nosotros. conversación. Es un elemento de apoyo, ¿ah? Donde está la información que ya recibiste, que ya tuviste que analizar. Bueno, ahora mira 3 bullet points y conversemos sobre eso. Claro, Y ojalá que no hubieran PowerPoint, voy a claro. ser más extrema, pero sí es importante tener cierta referencia, pero no pensar que la conversación la guía el PowerPoint, la conversación la guían los integrantes que están en Sí. la mesa. Lo tercero, algo que es más bien cultural, eh, que a nosotros nos cuesta y nos está costando afortunadamente menos, que es a preguntar. ¿Ah? Nosotros tenemos respuestas para todo. ¿Te has fijado que todos tenemos respuestas? Nos han En, preparado para eso. en todos los temas. No, pero perdón, nosotros sabemos de educación, aunque nunca estuviste en educación. Sabemos del sistema de pensiones, aunque no eres experto en sistema. Tenemos respuestas para todo, pero preguntamos muy poco y yo creo que hoy día lo que tenemos que instalar, sobre todo para tener culturas más innovadoras, es la cultura de las preguntas. Y hacer buenas preguntas requiere método, requiere metodología. La buena pregunta no surge tan fácil como uno cree. Hacer buenas preguntas tiene ciencia, ¿ah? Tiene data, tiene estructura. Yo diría que eso también influye tremendamente en la calidad de la conversación. Diría que esos tres elementos, confianza, construcción de relación, que la conversación se dé entre nosotros,
en base al material que ya hemos digerido, analizado, y no centremos la reunión en el PowerPoint. Y tercero, el aprender y ejercitarnos como un ejercicio en preguntar, en hacer buenas preguntas. De las buenas preguntas van apareciendo tan buenas respuestas y aparecen más preguntas y más nuevas respuestas, formas de ver el mismo problema o el mismo desafío de maneras distintas. Voy a agregar uno cuarto, pero que no es garantía de que se vaya a producir la buena conversación, pero sí yo creo que es indispensable si se gestiona bien, que es el componente de la diversidad. Sabemos que grupos de pares o de iguales tienden a un pensamiento común y a una conversación común, y por lo tanto la diversidad lo que viene es a romper ese pensamiento lineal que es propio de nosotros, los Homo sapiens, y la diversidad es una manera de poder romper con esa conducción evolutiva que tenemos de pensamiento lineal, pero para eso hay que darle espacio a esa diversidad presente en los directorios para que pueda plantear sus posiciones, porque el que aporta la cuota de diversidad en lo que sea, puede ser en etaria, de trayectoria, de disciplinas o de conocimientos técnicos, de género, yo no estoy solo hablando de la diversidad de género, tiene que tener el espacio para poder plantear sus puntos de vista, y ahí el rol del presidente de nuevo es importante, de articular, de que todos puedan sentirse cómodos y con el tiempo para poder eh, exponer y plantear sus posiciones en la mesa del... Tú sabes que nosotros hacemos una encuesta que a ti te toca, todos los años te llega esta encuesta de tomate para responder una de las gracias que tiene esa encuesta es que ya llevamos, no sé, 12 años haciéndola. Entonces uno tiene Bien, una cierta data bien. que es valiosa a la comparación. Y obviamente que el porcentaje de participación de la mujer que ha habido en los últimos 10 años es notable, sobre todo en empresas que no son abiertas. En las empresas cerradas, y estamos hablando de Latinoamérica, el porcentaje de mujeres que participa es muy grande. Y de las conclusiones interesantes de la participación de la mujer particularmente es que cuando hay una sola mujer, las conductas de ese directorio respecto a determinados temas, más allá de si son correctas o no son incorrectas, no No cambian cambia. si es una sola mujer. O sea, si hay una o si no hay ninguna, es más o menos lo mismo. O sea, solo hay cambios estadísticamente significativos cuando hay más de una, o sea, hay dos o más. ¿Ah? Sí. En mi experiencia y lo que he leído en literatura son cuando son tres. Así puede Sí, ser, ya. es posible. Como dicen, tres es multitud. ¿Ah? No, nunca las mujeres somos multitud, siempre No, pero somos... siempre el tres es un número mágico que explota la diversidad. Mira, yo agregaría un punto a lo tuyo, me atrevería a poner lo que es el aprendizaje, que es Ah, un vector que yo creo que los directorios, nuestros boards, no han asumido, que es aprender juntos. Y creo que ahí, sobre todo el arte de la conversación, ¿no? O sea, que tenga que ver con esa deriva, con la deriva de un aprendizaje, en que todos vamos a descubrir nuestras falencias y vamos a aprender a cómo hacer conversaciones que finalmente sean mucho más constructivas de valor sí. y que sean más eficientes, por ejemplo, ¿ah? Y cualquier otro orden de aprendizaje también. Pero aprender junto al board hoy día se está viendo cada vez más como un espacio donde las personas no llegan, obviamente que llegan por sus backgrounds, porque tienen las competencias, porque tienen una serie de atributos, pero no es porque ellos hayan terminado su proceso de aprendizaje, sino por el contrario, porque se incorporan a un espacio particular de aprendizaje común. Sí, eso es tremendamente relevante, y diría tremendamente relevante, Sergio, no solo para tener buenas conversaciones, sino que para ser parte de este cambio que ha habido en los gobiernos corporativos y que yo celebro y aplaudo, que es profesionalizar la carrera de director de empresa. ¿Ah? Y siento que esto no es algo adicional a lo que tú haces, sino que en mi caso al menos es mi trabajo central, y el de muchos directores se ha transformado en eso, y eso requiere una formación y aprendizaje permanente. Y respecto a lo que tú dices, yo tengo un ejemplo que es bien interesante, que es del Grupo CAP. Cinta, que es una filial del Grupo CAP, y el Grupo CAP tomó hace unos años, con mucha visión,
la formación de sus directores, ¿ah? De los directores del grupo, con una oferta tremendamente valiosa de formación en universidades o centros de formación en Chile y en el extranjero. Y lo que hemos ido mirando a partir del año pasado Ya. es que donde mayor valor se produce no es en el aprendizaje individual de cada director, sino que ojalá que dentro del directorio de Syntax, por ejemplo, seamos 2, 3, 4, que tomemos el mismo programa, Claro. ¿ah? Porque ahí traemos a la mesa, que es lo que tú estás Sí. diciendo, una conversación eh, interesante, con cierto nivel de profundidad y con perspectivas distintas, porque los 4 podemos asistir al mismo programa y haber tomado o dado el énfasis que tenemos respecto al programa es diferente y eso enriquece tremendamente la conversación. Claro, te hacen además mucho más rica la comprensión del otro, ¿no es cierto? En el Claro, y además sentido. compartiste un espacio educativo donde volvemos a la universidad, Claro. a ser compañeros, a exponernos a la ignorancia, que es fantástico exponerse a ser ignorante, a hacer preguntas, a aprender a hacer preguntas, al rigor académico tan Claro. importante, y eso genera ese fortalecimiento también de las relaciones, porque te conoces en otro espacio distinto. Oye, te llevo a un segundo tema que me interesa abordar contigo, que está muy ligado al anterior, que nace obviamente de conversaciones, pero en este rol del board de anticipar, ¿ah? Mm. De cómo este equipo de pares no tiene como preocupación eh, más importante, si bien es relevante la supervisión, tiene el rol de traer los mundos nuevos, ¿ah? Sí. El de complementar a la administración que, como bien decías tú, está muy focalizada en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y que está bien que tengan el foco necesario para que eso ocurra, porque en general son desafíos muy, muy extenuantes, difíciles, competitivos. Eh, el rol de este directorio de poder traer mundos nuevos, de poder disrumpir de alguna manera con preguntas a la administración o preguntas entre ellos que finalmente logren generar valor, ¿ah? Mm. ¿Cómo, en tu experiencia, buenas y malas al respecto? ¿Ah? Yo en general puede ser que tenga una visión un poco negativa no creo que sea el caso, pero tiendo a pensar a veces como más en términos negativos. Digo, en los directores que a mí me toca, son pocos los momentos donde efectivamente ese momento de sincronía mágica, ¿ah? Se produce, ¿ah? Y creo que ese es el momento que estamos llamados a cumplir, porque de otra manera, a lo mejor el día de mañana un buen algoritmo va a ser capaz de hacer ese trabajo de compliance y de supervisión y de revisión de cifras y de que el número A calza con el número B y cuáles son las explicaciones de por qué se llegó. O sea, toda la mecánica probablemente más cartesiana va a estar mejor cubierta. ¿Cómo logramos generar o qué prácticas nos podrían permitir generar un board más aportador de disrupción? Yo partiría por cosas más higiénicas, es decir, ¿cuál es la estructura de nuestras sesiones? Que ya lo conversamos en la primera parte, ¿no es cierto? Y hay que dejar, considerar, contemplar un espacio para tener esas conversaciones, porque sabemos que eh, la agenda del directorio ya es una agenda tremendamente exigente y que se ha complejizado más porque tenemos nuevas regulaciones Claro. que hacen que el trabajo del director o de la directora de empresa sea un trabajo desde mi perspectiva de tiempo completo. Si uno realmente quiere aportar valor, tiene que dedicarle mucho tiempo al director. Esto no es un trabajo de una sesión al mes ni de Claro. participación en un comité. Y si tú miras la agenda entre la reportería que tienes que revisar, entre los temas regulatorios que tienes que mirar, los temas que tienes que llevar una vez al mes en talento, compliance, sostenibilidad, por poner algunos, el tema de riesgo y auditoría, tú 3 y 4 horas las completas
fácilmente y con la profundidad que se requiere para mirar el negocio, los desafíos y los cumplimientos regulatorios de la compañía. Por lo tanto, hay que pensar en el diseño donde te permita conversar sobre esto de no de anticipar el futuro, porque ¿quién puede arrogarse hoy día esa pretensión de leer el futuro, que es tan complejo? Pero sí lo que tú puedes anticipar tendencias, ¿ah? Ujú. Tendencias eh, generales que están ocurriendo de transformaciones tecnológicas, geopolíticas, que van a tener impacto en el país en general y luego, bueno, cómo esos cambios en distintos ámbitos van a tener impacto en tu negocio en específico. Entonces, primero, diseño de la estructura Una buena tabla, de las... también. Una buena tabla, pero yo te diría, yo estoy más partidaria de decir, démosle un tiempo especial a eso. ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia Lo en que ese nosotros estamos sentido? implementando ahora es tener este almuerzo Ah, está almuerzo. pos del trabajo propio de la agenda del directorio para poder conversar con agenda sobre estos temas que normalmente el tiempo no te alcanza para cubrir con la profundidad necesaria Ya. dentro del directorio. Pueden haber otros. El otro sistema que también estamos probando es el de fortalecer el comité de estrategia que tienes, en nuestro caso, sostenibilidad y talento, y tener ese comité, estas conversaciones que luego pasan al directorio, pero ya han tenido una revisión dentro del comité, que afortunadamente en nuestro caso, la participación de los directores en comités que no son remunerados es altísima, y entonces eso demuestra el compromiso con querer Hacer bien el trabajo. hacer bien y agregar valor a la compañía. Luego, creo que es fundamental estar conectado a redes internacionales de conocimiento. Y cuando me refiero a redes internacionales de conocimiento, no es a las lecturas básicas que tenemos que tener de artículos, sino que a redes de conocimiento a universidades. ¿Cuán conectados estamos a las universidades chilenas, que son excelentes, de excelente calidad? ¿Cuán conectados estamos a las redes de universidades internacionales? ¿Cuál es ese pensamiento académico al que tenemos que estar conectados y suscritos a revistas? Y tercero, tener permanentemente redes con las cuales conversar e intercambiar que sean lo más diversas posible. ¿Ah? Porque si solo hablo con mis pares, voy a seguir en la conversación de pares, pero si a eso incluyo el mundo científico, el mundo de la cultura, conversaciones con jóvenes, tu, 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 tu imaginario y la cantidad de elementos que empiezan a interactuar en tu comprensión del mundo, que luego llevas a distintas dimensiones y una de esas es la industria o la compañía en la que te toca participar, es tremendamente más rico en riqueza, en valor para poder aportar a conversaciones que nos permitan ir anticipando cuáles son esas tendencias. Y hoy día me parece que es mandatorio, irrenunciable, obligatorio, tener una muy sólida preparación en la comprensión de lo que significa la revolución de la inteligencia artificial. Eso es como número uno. Yo creo que todos los directores, todos los equipos ejecutivos, todos los tomadores de decisiones en las distintas organizaciones tenemos que entender de qué se trata esta revolución. No digo que tengamos que programar, Sí. pero sí comprender, no lo básico, comprender con cierto nivel de profundidad qué significa esto, porque a la hora de tomar decisiones de estrategia y de cómo implementamos con perspectiva estratégica los sistemas de inteligencia artificial en nuestras compañías, tenemos que tener alguna capacidad de poder conversar con quien nos trae una propuesta para realizar esta implementación que nos permita tener alguna perspectiva crítica, alguna opinión y no ser solamente receptores y que digamos, bueno, sí, habrá que tomar esta decisión. No, tenemos que tener Claro, una posición fuerte, una postura en estos temas. fíjate que ahí te voy a invitar cuando sea el caso y podrás ver tu agenda si corresponde, pero ahí incorporamos en lo que es estrategia, en el BMP nuestro ahora, a la Andrea Bonime Blanc. ¿Tú ubicas a la Andrea? No, pero encantada de Ella es conocerla. abogada, ella es abogada norteamericana, profesora ¿Ya? de ¿Ya? Columbia.
y está a punto de sacar un libro que tiene justamente que ver con el tema de la disrupción de la inteligencia artificial. Y no sé si fue contigo el BMP que estaba Fernando Orís de Roa, ¿no? Fernando es un gran hincha de nosotros que fue embajador de Argentina en Ah, Estados no, no, Unidos, no me ¿no? tocó. No, ¿No? no. Y él es muy top, ¿ah? Y también, igual que tú, de Harvard, Kennedy School, y qué sé yo, y que tiene esa sencillez que tienen estos argentinos competentes, ¿ah? Y me dijo, mira, Sergio, lo que nosotros hacemos en los directorios, y hay algunos que son muy importantes a nivel internacional, es que dejamos media hora final en todos ellos, por diseño, en donde le pedimos a la administración que se retire y nos quedamos Sí, solamente los board members y conversamos a veces con una tabla y a veces sin tabla, pero siempre a lo menos media hora, que es probablemente este almuerzo tuyo, pero privativo. O sea, sí, sí. donde estemos solo nosotros, donde tengamos la capacidad de poder hablar en borrador, de tener las mismas preocupaciones y los dolores. A veces esas conversaciones van a tener que ver con aspectos de preocupación o de entusiasmo en relación al management. A veces van a tener que ver con temas que probablemente uno no tiene toda la información ni tiene los antecedentes, pero Mm, son preocupaciones que no te abandonan y que tú dices, bueno, ¿qué les pasa a ustedes con esto? Porque a mí me pasa que estoy nervioso o que me parece que tenemos que tener una respuesta o porque tenemos, no sé, un riesgo. Entonces, él decía, por diseño, nunca dejamos de tener ese espacio, ¿no? totalmente de acuerdo. Nosotros lo tenemos incorporado dentro de la agenda, ¿ah? Y lo tenemos en dos formatos. Uno, cuando necesitamos reunirnos privadamente como directorio, sin la administración, y eso es totalmente transparente para la administración, eh, y explicarle que esto no es para confabular en contra de la administración, sino que es un ejercicio tremendamente valioso para que las sesiones sean de mayor contribución a la propia administración también. Y el mismo espacio, cuando se requiere, lo tiene el CEO con nosotros. Ya, ¿Ah? Entonces tenemos esa media hora al inicio o al final para discusiones en privado del directorio o conversaciones o también del directorio solo con el CEO cuando el CEO lo pide. ya. ¿Ah? Fíjate que en eso también ha cambiado mucho el panorama en los últimos 10 años. Una de las preguntas que desde las que se ha mantenido es, ¿qué apreciación tiene de espacios donde no esté el gerente general? Ujú. Y hay una sección que tiene que ver cuando tú eres gerente general, que es distinta que cuando eres board member. Entonces, en los gerentes generales, cuando entran a esa parte, que es del orden de un 20% de la muestra nuestra, que son gerentes generales, eh, hace 10 años el 80% o el 90% consideraba que era inaceptable que ellos no estuviesen en el 100% de la sesión, y hoy día eso ya es un 50%, ¿no? Entonces, a mí me toca muchas veces conversar con los gerentes generales. Usted digo, ustedes son como los niños que quieren estar en la cama del papá y la mamá. Entonces, no, pues, hay tiempo, porque si ustedes no tienen un papá y una mamá que hagan bien la pega, probablemente va a tener repercusiones muy serias para la familia. ¿Ah? Entonces, los niños no pueden estar metidos en la cama con el papá y la mamá. Habrá rato, qué sé yo, pero mira, es una lección también que uno va adquiriendo de buenos ejemplos. Y por último, para no platearte ya, yo creo que ya está No, muy agotada que voy esta a latear esto, conversación. imagínate, esto es un placer. La sostenibilidad, yo sé que a ti te apasiona. Conozco muy de cerca porque cuando estuviste haciendo de expositora en el BMP me encantaba el tema del puente social. El puente social coincide con una época no solo de Chile, sino de que Latinoamérica y del mundo, de esta irrupción de lo social y en esta mirada tuya de ya no, de no tercerizar, sino que ser protagonista, y cómo eso lo unes con la sostenibilidad y cómo la sostenibilidad se instala en el mundo de los boards, que sigue siendo hoy día lamentablemente un tema que ha ido adquiriendo algunos ribetes políticos, sobre todo a partir de experiencias de Estados Unidos, donde esto casi como pasa a ser un elemento de partidista, ¿ah?
y que todos sabemos que nos aprieta cada día más y que es una responsabilidad, particularmente de los boards, el poder incorporarla y conducirla. Sí, yo creo que ahí también hay una evolución muy relevante en cómo se aborda la conversación sobre la sostenibilidad, que no incorpora solo lo social. Tenemos toda la dimensión medioambiental, que es tremendamente relevante, y la de gobernanza, que también forma parte de los famosos criterios ASG. Pero si no existieran los criterios ASG como categoría, creo que es correcto pensar en la sostenibilidad como un sistema y no solo como un vertical. Ujú. Y en ese contexto, la conversación sobre la sostenibilidad siempre lo comparo con lo que me tocó conocer en el mundo de la tecnología, que la tecnología era una conversación de pocos, de quienes tenían el conocimiento técnico Ujú. y la pasión por conversar sobre esos temas. Y luego se vio que el impacto en la estrategia que esas conversaciones tenían y por lo tanto había que abrirlas e integrar al directorio completo, tener eventualmente comités dedicados a esos temas y comienza esta transformación. Y hoy día lo que a mí me toca ver, y yo creo que a ti también desde el trabajo de Tomate, es que la dimensión de la sostenibilidad es parte de la estrategia de la compañía. ¿Ah? Ujú. Tú tienes además una norma de la CMF que te obliga ahora a un reporte integrado, donde la reportería en materia de sostenibilidad está comprendida y además tiene que ser tremendamente veraz la reportería que vas a hacer en esa dimensión. Por lo tanto, la conversación sobre sostenibilidad ya está instalada en la mesa, está instalada en varios comités dentro de las compañías, tiene el conocimiento técnico cada vez más profundo y una formación a nivel de todos los directores también, al igual de lo que necesitamos en materia de inteligencia artificial, en qué significa la sostenibilidad medioambiental, que es tremendamente, o sea, es indispensable. Mira lo que estamos hoy día, 1,6 grados de temperatura en los océanos, con tremendos impactos en lo extremo de los eventos climáticos que tienen consecuencias en tantos niveles de la operación de una compañía, desde cadenas de abastecimiento, desde acceso a recursos centrales, como son el agua, o a las decisiones de inversión en construcción de desaladoras, a lo que tiene que ver con descarbonización de los procesos de las compañías. O sea, toda la dimensión medioambiental de la sostenibilidad es un mandato y es una preocupación central de las empresas hoy día. Cada una con distintos énfasis porque depende de la industria, Ujú. pero no hay ninguna que no tenga una preocupación. Y en la dimensión social también, la relación con tus colaboradores, con tus equipos, con los temas que se han instalado de bienestar en el amplio sentido, no solamente el bienestar como lo entendíamos antes, sino también incorporar dimensiones, por ejemplo, de salud mental, se ha transformado en una preocupación central que tiene que ver con seguridad laboral también, que es un indicador que vemos permanentemente dentro de los directorios. Y también la relación con tus stakeholders, y uno de ellos son las comunidades. Cuando uno habla de la burocracia y la permisología, bueno, uno de los que yo tengo ahí una distinción, yo creo que una cosa son las regulaciones relativas a la obtención de permiso y otra es la judicialización de los procesos, que yo creo que ahí tenemos un gran Claro, el problema problema probablemente está mucho más en la judicialización que en que en la la norma. normativa. ¿Ah? Pero en esos procesos la relación con comunidad es tremendamente relevante. Entonces esa dimensión social de cómo la empresa construye relaciones no transaccionales, sino que relaciones de valor compartido o de valor generativo, lo llamo yo, con las comunidades con las cuales les toca interactuar, es tremendamente relevante. Y en el tercer ámbito, en el de las prácticas de gobierno corporativo, de gobernanza, de cómo tú vas entendiendo, evaluándote externa o internamente, a partir por la autoevaluación del directorio, de los equipos ejecutivos, discutir sobre esas evaluaciones y ver todos los espacios que tenemos para ir mejorando, aprendiendo, modificando, es absolutamente relevante. Ahora, yo
En esto nosotros tenemos, no te diré diaria, pero muy frecuente relación con personas que han sido muy exitosas en estos procesos en empresa en Latinoamérica. Nutresa, tuve uno que es Ajá. típico ejemplo, y ahí hay una expositora nuestra que le tocó liderar eso desde ser la ejecutiva a cargo y después desde el board. Pero ahí uno se empieza a dar cuenta que si es que uno no logra encontrarle la beta estratégica a aquella aspecto objetivo de las Naciones Unidas particular que a ti que a ti te concierne, y eso no se comporta de una manera de encontrar oportunidades que minimice riesgo o que mejore las oportunidades, finalmente es muy difícil de unir estas dos cosas, porque es como el clásico tema de los economistas que dicen, mira, estos son bienes públicos, ¿no es cierto? Porque lo que yo haga finalmente en el calentamiento global, en el cuántos grados de la temperatura del mar, es inocuo, y por lo tanto, como mi conducta no altera el resultado, no hago nada, porque lo otro es puramente altruista, ¿ah? Y en general nuestra sociedad es poco altruista en eso, es poco responsable. Entonces, mientras uno no privatice de alguna manera el propósito, ¿ah? Y lo transforme en algo que está viviendo dentro de la organización, no deja de ser un esfuerzo más ideológico que práctico. Entonces, la dificultad nace en que cuando uno hace el presupuesto, cuando uno hace la estrategia, cómo logra finalmente incorporar aquellos elementos que son estos verticales con Claro, los que uno se va a mover. t- totalmente de acuerdo. Y qué bueno que levanta el punto, porque esto no es para cumplir con prácticas de buena crianza, de gobernanza internacional, vamos a Claro, decir. no se No, buena porque persona. no tengo que tener los ODS puestos porque es bueno, luce bien, me veo bien frente a los inversionistas. No, esto tiene que ver con el negocio. ¿Cómo impacta mi negocio? ¿Cómo genero valor al negocio? Y ahí ¿Cómo lo has hecho tú? En es pocas palabras, no, más un que haciendo yo, ejemplo. no es un trabajo ¿Cómo lo que han hecho en algunos de yo los creo que ahí ámbitos es clave la palabra alineamiento. ¿En Y qué sentido alineamiento? tú tienes un propósito como compañía, defines un propósito, en función de ese propósito defines una estrategia, y esa estrategia tiene un plan de despliegue Ya, y tiene ciertos pilares estratégicos. O sea, la sostenibilidad es un pilar estratégico para el desarrollo y la estrategia de tu negocio, para el cumplimiento de tu propósito. Y por lo tanto tienes que siempre estar mirando qué ámbitos de la sostenibilidad son relevantes para tu negocio. claro. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los tuyos? Y no pensar tampoco, porque yo creo que cuando uno piensa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos ODS, de una manera estática, también comete errores. ¿Cómo Los así? ODS, porque no es mujer, incorporación de la mujer, no es el acceso al agua. De un sentido más integral. Estos son sistemas dinámicos, Correcto. complejos, que se van moviendo, que van cambiando, y por lo tanto la compañía también tiene que tener esa mirada de sistema, de flexibilidad, de ir entendiendo que en este momento, para los próximos 5 años, estos son nuestros desafíos en materia de sostenibilidad, para agregar valor a la estrategia, que finalmente es la que nos va a llevar por el camino que hemos decidido que el negocio y la compañía tenga para tener los resultados que esperamos entregar a los accionistas y al público de interés que participa en la relación con la compañía, y finalmente cumplir con nuestro propósito. O sea, el alineamiento y el siempre estar revisando eso, porque es tan fácil desalinearse, ¿no es cierto? Nos desalineamos en nuestra propia vida personal, imagínate una compañía con la complejidad que tiene, lo fácil que es de pronto irse por ¿Y la eso en tu tangente. experiencia lo has canalizado en lo específico a través de este comité De los de sostenibilidad estratégica? comités de estrategia, sí, sí, Ya. sí. Pero también en nuestro caso, como grupo, el grupo tiene una mirada de alineamiento permanente. Como grupo, con sus filiales, y de revisión permanente, lo que es el alineamiento. Es un concepto, y de realineamiento, cuando uno se desalinea tiene que realinearse. Yo creo que hay un mensaje tremendamente relevante, Sergio. Hoy día el buen gobierno corporativo no solo es importante, si estamos hablando de un país que tiene que crecer, que tenemos el desafío del crecimiento y un desafío ambicioso. Si no crecemos el 5%, realmente vamos
a estar hipotecando el futuro de muchas generaciones de nuestro país, las empresas tenemos mucho que aportar. Y los buenos gobiernos corporativos hacen que tengamos mejores empresas. Y el valor que la empresa aporta al desarrollo del país, al crecimiento sostenible, es tremendamente valioso. No solo valioso, es una pieza fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país. Claro, es como, yo tengo la impresión que se parece mucho a todos los fenómenos humanos, que tú dices, cuando eres papá, nadie te enseñó a ser papá, y uno es papá como puede. Pero la gracia de aquí, que esta pseudo paternidad que uno tiene respecto al ámbito en que se mueve la compañía, si uno lograra usar ese símil, ¿no? Es como volver a ser papá a los 50 sin necesidad de tener las condiciones biológicas. Entonces uno puede decir, ¿sabes qué más aprendo? O sea, claramente hay ciertas cosas que yo hice que hoy tengo que hacer distinto y que, Claro. que este es un proceso never ending de cómo hago algo humano que no estamos preparados para cometer. Si no estamos preparados para hacer equipos de pares. Te quiero invitar cordialmente a que conozcas nuestro programa BMP Asincrónico, en el que tú podrás conocer y aprender aquellos aspectos que son esenciales en la formación de un buen board member. El QR está en pantalla y lo puedes escanear con tu teléfono, y el link está aquí en la descripción nuestra.